En esta mañana hablaremos acerca de restituir aquello que ha sido retenido. Y la ilustración es una historia que muchos de nosotros conocemos. Viene en 2 de Crónicas, capítulo 31, del versículo 1 hasta el versículo 7. Habla acerca del rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías llega al reinado del pueblo de Israel, se encuentra un pueblo que ha caído en apostasía. Se encuentra con un pueblo que ha dejado de confiar en su Dios, ha ido en pos de ídolos, ha dejado de obedecer a sus profetas, a sus sacerdotes, a todo lo que el Señor ya había estipulado. Esa organización había quedado hecha a un lado, estaban en la apostasía total. Entonces el rey Ezequías empieza a hacer una serie de reformas para que el pueblo pudiera volver a estar bajo el temor del Señor. El rey Acaz, que había estado antes de él, había destrozado prácticamente todos los principios bíblicos que hasta ese momento tenían, toda la enseñanza que había pasado de generación tras generación. El rey Acaz había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero el rey Ezequías tenía la intención de ponerse a cuentas con el Señor. Entre las primeras cosas que hizo fue tirar todos los ídolos, todas las estatuas, todos los monumentos, todo aquello que iba en contra de lo que Dios quería. Posteriormente fue reactivando los templos, fue dándole nuevamente el valor que merecen los sacerdotes, que regresaran a sus actividades, a ministrar dentro del templo, y para que ellos pudieran volver a tener ese sustento, esa solvencia de poder seguir ministrando sin preocuparse por su pan de cada día. Volvió a invitar al pueblo a que restituyeran los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo eso que habían dejado de hacer a causa de la apostasía. El rey Ezequías los invita para que ellos volvieran a las buenas prácticas, a los principios que el Señor les había dado. Y el pueblo lo tomó de la mejor manera. Si gustan leer ese pasaje bíblico, menciona que el pueblo regresaba el diezmo, las primicias, las ofrendas, a tal punto que llegaron a un nivel en el que ya no tenían dónde almacenarlo, ya no sabían qué hacer con tanto, porque el Señor estaba bendiciendo la fidelidad, la gratitud, el amor que su pueblo demostraba hacia los cuidados que el Padre Celestial tenía con ellos. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando nosotros decidimos retener aquello que no nos corresponde? Cuando decidimos darle un uso que es indebido a los diezmos, a las ofrendas. ¿Qué pasa entonces? ¿Estamos siendo honestos con el Señor? ¿O acaso estamos robándole? ¿O queremos engañar al Señor? Es algo que jamás nosotros podemos hacer. El espíritu de profecía nos tiene unos consejos muy valiosos. Si nosotros, quizás por ignorancia o quizás con conocimiento, hemos incurrido en esa práctica. Dice de la siguiente manera: el Señor lee los pensamientos, codiciosos en cada corazón que se propone retener lo que le pertenece. Dios ve a los que son egoístamente descuidados en pagar sus diezmos y en llevar sus donativos y ofrendas a la tesorería. El Señor Jehová lo comprende todo, el Señor entiende cada situación, así como se escribe un libro de memoria delante de Jehová acerca de los que le temen y piensan en su nombre, así también se lleva un registro de los que se apoderan de los dones de Dios que les ha enviado a fin de que lo usen para la salvación de almas. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias tienen un propósito supremo, tienen un propósito el cual no lo puso un hombre, no lo fijó un ser humano, sino que lo fijó nuestro Padre Celestial. Y es por eso que ese propósito debe ser cumplido sin que nosotros nos interpongamos. Eso no quiere decir que porque un miembro de iglesia deje de dar sus diezmos y sus ofrendas, Dios no va a seguir bendiciendo a la iglesia, la obra no va a seguir creciendo. Claro que no, la obra va a seguir, pero es nuestro deber, o Dios nos da una oportunidad para que tú y para que yo participemos de ese gran propósito, de esa gran obra que el Señor nos ha invitado a formar parte. Hay otra parte que dice: ¿retendréis de Dios lo que le pertenece? ¿Alejaréis de la tesorería la porción que Dios reclama como suya? Si lo hacéis, estaréis robando a Dios, y cada peso será imputado contra vosotros en los libros del cielo. El Heraldo Adventista, diciembre de 1890.
Queridos hermanos, la naturaleza del ser humano es así, es ser avaricioso, ser codicioso, ser egoísta. Y desde estos tiempos ya habían situaciones así en las que los miembros de la iglesia tenían ese amor por el dinero, tenían esa dificultad de desprenderse de los recursos y de poder serle leales al Señor. Sin embargo, en todo momento el Señor apremiantemente amonesta a su iglesia para que podamos reincorporarnos de esas malas prácticas y volver a hacer lo que el Señor quiere, su voluntad, estar a cuentas con el Señor, vivir bajo su temor. Ahora, si alguno de nosotros hemos incurrido en eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay muchas formas de que nosotros podamos restaurar todo eso que hemos retenido, que hemos desviado y que hemos mal ocupado. Cada uno puede hacer un compromiso directamente con el Señor. Y si en esta pandemia, por ejemplo, que nos ha puesto a prueba en distintas formas, hemos visto que hay personas, hay hermanos a los que esta pandemia les ha ayudado para afianzar su fidelidad con el Señor, también hemos visto que otros han tropezado, han decaído. Hermanos, que este sea un momento crucial para que podamos ponernos a cuentas con el Señor. Y hermanos, saquemos un papel y un lápiz y empecemos a anotar, a ver, ¿desde cuándo fue mi último sobre? ¿Cuándo fue la última vez que participé? Si tenemos dudas, de una manera discreta y directa podemos acercarnos a tesorería y con un protesorero, con la tesorera, y podemos preguntar directamente ¿cuándo fue mi última participación? Para que a partir de ahí podamos hacer un recuento responsable, un recuento concienzudo, directo, honesto con el Señor. No es que nos vamos a poner a cuentas con un anciano, con el pastor, con la tesorera. No, queridos hermanos, es con el Señor nuestra responsabilidad. Esa es una de las maneras. Eso es por un corto periodo de tiempo si hemos interrumpido. Ahora, si desde, no sé, que nos bautizamos hemos tenido o no hemos incurrido en la práctica de poder diezmar y devolver a Dios lo que le pertenece, también podemos llegar a planes con el Señor. Podemos acercarnos quizás en una plática, podemos platicar sobre mayordomía, cómo llegar entonces a un acuerdo con el Señor, cómo podemos hacer un plan para que podamos nosotros ser obedientes, ser leales con el Señor. Hay muchas maneras en las que podemos lograr, pero lo importante es que de nuestro corazón nazca la intención de estar a cuentas con el Señor. No podemos robar al Señor, todo es de Él. Simplemente estamos haciendo mal uso de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Querida iglesia, la invitación en esta mañana es que nos pongamos a cuentas con nuestro Padre Celestial, que seamos honestos, que seamos leales. No podemos robarle al dueño de todo, definitivamente no podemos hacerlo. Sin embargo, podemos ser deshonestos. Y Dios no quiere eso para con sus hijos, Dios no quiere eso para con su iglesia. Querida iglesia, tengan un muy feliz sábado y la invitación es de que sigamos estando a cuentas delante de nuestro Señor. Feliz sábado.